Agradecidos en verdad con el Señor en este tiempo. Y bueno, qué bueno que te diste el tiempo. Yo sé que hay muchos que están de vacaciones, que están ahí viajando, que están en algún otro lugar. Y bueno, los bendecimos a todos los que son parte de nuestra iglesia, que están conectados. Y bueno, insisto, estamos tan agradecidos porque Dios ha sido tan fiel y bueno este año. Y vaya que cuando se va a acabar una temporada y va a entrar otra temporada, vale la pena a veces reflexionar, ¿no? Las empresas, los corporativos muchas veces hacen justamente ese análisis de qué fue lo que pasó, si lograron sus objetivos. Y probablemente en lo personal o como familia tú decidiste poner cosas adelante de ti, es decir, pusiste planes, hiciste metas, propósitos, y a lo mejor algunos se cumplieron, a lo mejor algunos otros no se cumplieron, o otros están en proceso. Pero lo importante y lo más tremendo de todo esto, que Dios ha estado con nosotros. Amén. Dios ha estado con nosotros, te lo voy a volver a repetir, porque Dios es fiel. Dios es fiel, por eso cantábamos esta canción. A pesar de que a veces nosotros no permanecemos fieles, el Señor siempre es fiel, porque en esa fidelidad siempre nos da la oportunidad de transformarnos y de cambiar para tomar la vida que Él tiene y quiere para cada uno de nosotros. Y fíjate qué tremendo esta reflexión. Dios ha estado con nosotros este año, yo te diría así, pero nosotros hemos estado con Él. Esa es una buena pregunta, porque a veces sin darnos cuenta seguimos avanzando los días, los meses, y justamente Dios siempre está con nosotros, pero nosotros hemos estado con Él. Esa es una gran pregunta para cada uno de nosotros. Y bueno, tú sabrás y tú solamente la puedes contestar. Dice: sus ojos están sobre nosotros todo el tiempo, sobre los justos. Dice aún el Salmo 34:15, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Al clamor de ellos, a los justos, aquellos que deciden estar con Él, que deciden estar con Él. Así que la reflexión en este día, en este último domingo de mes de este año, es que justo, ¿qué vamos a hacer este 2026? ¿Estamos determinados en buscar al Señor? ¿Estamos determinados en poner delante de nosotros a Dios? ¿Estamos determinados en hacer de Dios lo primero y lo más importante en nuestras vidas? ¿O estamos determinados a seguir viviendo la vida y reaccionando? Porque hay muchas personas a lo largo de la historia, bueno, que van reaccionando, ¿no? Reaccionas conforme las temporadas te van dando en casa, en la familia, en el trabajo y demás. Pero nosotros, los hijos de Dios, tendríamos que ser de manera diferente. Tenemos que ser de manera diferente. Tenemos a un Dios que nos marca un rumbo, que nos marca un camino, para que ahí caminemos y transitemos. Y creo que de esto se trata este ser de año. Este domingo es el último domingo que tenemos para congregarnos como familia, como iglesia, alabar juntos, adorar, que por cierto estuvo hermosa este tiempo de ministración, de adoración. Y yo creo que el Señor se goza, y esperemos que este siguiente año así podamos todos juntos seguir adorando al Señor, bendiciendo su nombre y trayendo lo mejor del cielo que el Señor ya nos lo regaló a través de Jesús, para que ahora en esta temporada que inicia, en esta última cena que van a tener en casa, la luz de Cristo resplandezca en cada familia, en cada corazón, más allá de la cena, ¿verdad? Que pretextos hay buenos para comer en esta temporada, pero creo que Dios está haciendo cosas maravillosas y tenemos que ser intencionales. Miren, decía yo y pensaba, ¿no? Estamos entrando a una etapa nueva, a este 2026, y yo lo veo como si hubiera sido un viaje, o de repente hubiéramos tomado un crucero y está a punto de llegar a término, al puerto, ¿verdad? A lo mejor, como te decía, algunos llegaron medio arrastrando la cobija, otros apenas llegaron, otros llegaron enteros, contentos, felices. Pero lo importante es que llegamos, ¿estás de acuerdo? Lo importante es que estamos aquí, y a partir de aquí tenemos la oportunidad de que Dios nos empodere para que nuestro 2026 sea un año maravilloso para cada uno de ustedes. Amén. Y sabes,
reflexionaba y sabes que no depende de Dios que este 2026 sea un año maravilloso para cada uno de nosotros. En este entendido, Dios ya hizo todo lo necesario para darte las cosas que tú necesitas. Dice la escritura ahí en Juan 10 que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir, y que Él vino a darnos vida. ¿Y vida en qué? En abundancia. ¿Para qué? Para que nuestra vida, justamente una vida abundante, es para que podamos compartirla. Así que Él ya nos proveyó de todo lo necesario para que tú y yo caminemos en este 2026 que va a iniciar de la mejor manera. Pero va a depender de nosotros. Es más, depende de mí. Depende de mí. Depende de las decisiones que yo tome, de la intencionalidad que yo tenga al buscar al Señor, a poner al Señor delante de mí, al priorizar las cosas que son de Dios, a buscarlo a Él antes que otra cosa. Lo primero y lo mejor tiene que ser Dios para nuestras vidas. Y miren, vamos a leer este salmo, y con este me quiero basar, que es lo que el Señor puso en mi corazón. Hay un salmo hermoso que es el Salmo 16. Salmo 16, vamos a leer a partir del versículo 5. Y dice aquí, cuando tú lo lees, dice es un Mictán de David. Dice que es un salmo. En la escritura nos habla de 5 o 6 salmos que es Mictán de David, que tienen que ver con que son como joyas, tienen un oro especial, son inclusive doctrinales para la cultura hebrea en este caso. Entonces uno de estos es este Salmo 16. Dice versículo 5, dice: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Versículo 8: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Es un salmo hermoso que vale la pena que lo medites, que estés ahí rumiándolo. Pero puntualmente quiero centrarme en el versículo 8. Dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí. Siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y el Señor hablaba en mi corazón, y quiero compartir contigo estos 3 principios súper importantes que te van a asegurar este 2026, que si tienes la certeza de tomar estos principios para tu vida, va a ser un año impresionante para tu casa, para tu familia, para tu vida. Dice: porque el Señor he puesto siempre delante de mí. Siempre tenemos que poner al Señor delante de nosotros. Eso es súper importante, y ahorita lo vamos a explicar. Porque está a mi diestra. La diestra habla del poder, de la autoridad que Dios nos da, que Él camina con nosotros. Y dice: no seré conmovido. En medio de lo que vivimos, en medio de lo que se vive hoy en este mundo, no tenemos que flaquear, no tenemos que debilitarnos, tenemos que mantenernos firmes. Y Dios, a través de este salmo, nos está prometiendo que vamos a estar firmes, que no vamos a ser conmovidos. Pero algo tremendo que sucede en este salmo es que David, me encanta pensar en David porque es un hombre tremendo. Ya tendremos la oportunidad en el cielo de platicar con él, ¿no? Pero vaya que es un hombre tremendo, de ser un pequeño pastor, ¿verdad? Ungido allá, a un músico, ¿me explico? Después se convirtió en un rey, en un guerrero. Huyó porque lo perseguía el rey Saúl. En fin, tuvo una capacidad de transicionar en las diferentes temporadas, pero era un hombre adelantado en los tiempos. Y este salmo habla justamente de porque este salmo está conectado, inclusive el apóstol Pablo, Pedro lo comentan en Hechos 2 y Hechos 13. Hablan acerca de este salmo y hablan de Jesús, que eso es muy importante. Pero aquí en este caso, el rey David toma una decisión, y yo creo que puntualmente toma esa decisión desde que era jovencito, desde que él cuidaba las ovejas, desde que inclusive Samuel viene y lo unge como rey. Pero pasaron muchos años hasta que él se convirtió en rey, de poner a Dios siempre delante de él.
Y como te decía hace un ratito en un principio, una cosa es que Dios esté con nosotros y otra cosa si tú has estado con el Señor. Y tenemos que ser intencionales para decir: voy a poner a Dios delante de mí. Voy a hacer que Dios sea el que vaya delante de mí, porque es la única manera que vamos a asegurar que vamos a llegar al puerto seguro y que nuestra vida no va a tener tropiezos. Insisto, cada uno de nosotros en este año seguramente hubo cosas que no te salieron tan bien, o que fueron cosas difíciles, o que viviste cosas que no esperabas, me explico, pero el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Entonces es muy importante entender este principio que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Al Señor he puesto delante de mí, porque esté a mi diestra, no seré conmovido. Y sabes, cuando pensaba en esto, meditaba un poco acerca de esta palabra, ¿no? Y qué cosas el Señor hablaba en mi corazón cuando se trata de estar y poner al Señor siempre delante de nosotros. Y hay una enseñanza maravillosa que tiene que ver con esto. Y dice, mira, como primera parte, ¿no?, que es muy importante: a Jehová he puesto siempre delante de mí. La etimología de la palabra puesto tiene que ver con algo muy interesante que dice Shabbat, así se dice que no solamente significa poner, dice, sino tienes que ajustar, nivelar y ser intencional en poner a Dios en el lugar que a Dios le corresponda. Y algo muy importante: Dios tiene que ser el que guíe tu vida, no el que venga contigo a llenar o a cumplir tus caprichos. ¿Me explico? Porque a veces sin darnos cuenta decimos: Dios, este 2026, esta es mi agenda, estos son mis planes, estas son las cosas que yo quiero hacer. ¿Y qué de las cosas que Dios tiene para nosotros? ¿Qué de las cosas que a veces hemos pasado años y nos damos cuenta que a veces nuestros planes no necesariamente han sido los mejores ni los más buenos, pero cuando le damos el lugar a Dios y cuando decidimos hacer su voluntad, entonces entendemos que hay un propósito más alto, más grande, y que vamos a tener satisfacción en las cosas que podamos hacer. Y créanme, lo más hermoso, donde puedes encontrar plenitud, gozo en tu vida, es cuando estás haciendo y cuando estás en el centro de la voluntad de Dios, haciendo lo que tú a lo mejor pensabas que no ibas a hacer. Me explico, pero lo estás haciendo porque Dios te dijo que lo tienes que hacer. Es decir, la agenda de Dios se convirtió en tu agenda. ¿Me explico? Y eso es completamente diferente a lo que solamente yo creo, porque en lo natural nosotros queremos cosas buenas y queremos trabajar y queremos tener bendición para bendecir a mi casa, y eso está bien. Pero recordemos algo muy importante: la Escritura nos enseña que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas van a ser añadidas. Es decir, las finanzas, las relaciones, la restauración, me explico, el propósito, cuando buscamos primeramente al Señor. Y como te decía, dice Shabbat, es poner a Dios, dice, sugiere un acto consciente y deliberado. Cuando tú dices: voy a buscar y voy a poner siempre al Señor delante de mí. No es que apareció por casualidad, tú decides poner tu mirada en Él. Tú decides que Dios sea tu firme ancla. Tú decides que Dios sea esa lumbrera que va a alumbrar tu camino, que va a bendecir, que va a marcar un rumbo para tu vida. Dice la Escritura en Colosenses 3, del 1 al 3, dice: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Voy a volver a repetirlo: pongamos las cosas, nuestra mira, en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. La tierra nos va a decepcionar, la tierra va a querer decirte que no puedes, que no vas a avanzar, que no vas a completar, que no vas a poder realizar todas aquellas cosas que la Escritura dice cuando decidimos poner nuestros ojos en la tierra. Pero cuando ponemos nuestra mirada en el cielo, cuando ponemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, entonces mi visión cambia. Dice versículo 3: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y fíjense, meditando en esta porción de la Escritura, leía una historia y me pareció muy interesante. Muy interesante.
Ustedes han escuchado, o quizás no, a lo mejor no han escuchado, han visto de esos equilibristas que cruzan edificios, ¿no? Pues muy altos, y tienen ahí una vara así, pues justamente para equilibrarse. Inclusive hay de un risco a otro, el Gran Cañón, lo pasan y van ahí equilibrándose. Y entonces, ¿qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver lo siguiente. Es muy interesante porque miren, aquí dice algo y me pareció muy interesante, que coincidían varios de que se dedican a esto, que dice el secreto para no caerte es que no tienes que ver las circunstancias. Es decir, no tienes que ver la cuerda, porque la cuerda pues se mueve con el aire o demás, o no tienes que ver el abismo, porque cuando ves el abismo, lo que está abajo, pues es algo natural que te da miedo, sino tienes que poner tu mirada en un punto fijo. Hay algunos que ponen una estaca, hay algunos que ponen una llama, hay algunos que ponen a una persona que esté ahí, y ellos miran esa, para que justamente, eso que no se mueve, es inamovible, sea su centro, y entonces no se descontrolan y pueden avanzar correctamente en eso. Entonces dice, qué tremendo es así el Señor, cuando nos damos cuenta de que Dios tiene que ser en nosotros justamente como esa ancla, me explico, como ese lugar fijo para poner nuestros ojos, para que nuestra vida no transite en aguas turbias, ¿verdad? En arenas movedizas donde nos sentimos que sucumbimos, o que nos vamos a caer, o que no vamos a llegar, o no vamos a poder, sino al contrario, cuando decidimos poner, en este caso, nuestra mirada en las cosas de arriba, en nuestro Señor, ahí está firme nuestro corazón. Amén. Qué importante entender esto. Está firme en nuestro corazón y podemos avanzar. ¿Cómo? Confiadamente podemos avanzar y estar seguros que este 2026, en esta primera parte, he puesto al Señor siempre delante de mí. Es importante que lo pongas, y como te decía, intencionalmente, que decidas poner a Dios como lo primero y lo más importante en tu vida, que entiendas que eso es lo que tienes que buscar, que cuando te despiertes en la mañana no tienes que despertar a ver cómo me amanece el día, sino con toda intencionalidad buscar al Señor, meditar en su palabra, leer la palabra, tener tiempos de comunión, adorar al Señor con tu familia, porque estás determinando el rumbo de tu casa. Es tan importante que lo entendamos de esa manera. Qué importante entender este principio. Aquí dice, miren, decía, pero si mi mirada permanece clavada en la antorcha, decía, en esa ancla, mientras mi punto de referencia sea algo que no se mueve, que es inamovible, dice, mi centro de gravedad, hablaban estos malabaristas, se ajusta automáticamente. Ya no pierdo el rumbo. Y a veces cuando dejamos de mirar, en este caso al Señor, es cuando vienen las circunstancias. Y me recuerdo justamente la vida de Pedro, cuando el Señor lo llama ahí en uno de los evangelios, y le llama y le dice, ¿no?, que el Señor los alcanza caminando en el mar, y le dice, si eres tú, Señor, manda a ti que yo vaya. Y entonces el Señor le dice, ven. Y entonces Pedro da el paso y empieza a caminar en las aguas. Pero dice que de repente Pedro deja, en este caso, de ver al Señor y empieza a ver las circunstancias que está viviendo, empieza a ver el viento, empieza a ver las olas, y entonces se empieza a hundir. ¿Y qué sucede? El Señor una vez más toma su mano y lo levanta y le dice, ay, hombre de poca fe, ¿qué está pasando? ¿Por qué dudaste? Y creo que también es un mensaje para cada uno de nosotros, que este 2026, te voy a decir algo muy importante. Dios a todos nos ha rescatado de situaciones especiales, difíciles, pero no tiene que ser la constante en nuestras vidas. No debe de ser lo constante en nuestras vidas, porque cuando determinas poner a Dios delante de ti, cuando determinas poner tu mirada en el Señor, no vas a tropezar, no te vas a hundir, no vas a fracasar, no va a haber problemas en tu vida, ¿me explico?, que no puedan ser solucionados. Ojo con lo que estoy diciendo. No quiere decir que este 2026 no vaya a haber situaciones especiales que no tenías planeadas, que cosas te salgan al encuentro, situaciones inesperadas. Pero cuando estás bien firme, parado en la roca, con tus ojos puestos en el autor y consumador de la fe, vas a caminar correctamente y no te vas a hundir. Porque cuando empiezas a ver las circunstancias, tu fe entonces decrece. Cuando empiezas a ver que
este 2026, cómo va a estar la economía, que si el gobierno, que si las oportunidades de trabajo, que papá, lo que quieras. Pero nosotros somos hijos de Dios y Dios es tan fiel y tan bueno. Y tienes que creerlo para tu vida, porque en verdad lo es, en verdad lo es. Yo reflexionaba justamente ayer platicando con mi suegro que está por acá, es un hombre de Dios. Hablábamos, Dios es tan real. Dios es tan real, amados. Tenemos un Dios real. No es un Dios que está allá en el universo, allá, que no escucha la voz de nosotros, sus hijos. Él es un Dios tan cercano, tan cercano, pero depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tan cercano quieres ser? Me encanta la escritura que dice que el apóstol Juan se acostaba en el pecho de Jesús, ¿no? Y él decía que era el discípulo amado. Y si tú lo lees, era en Juan, ¿verdad? De él mismo decía que era el discípulo amado. Pero tú puedes justamente acercarte al Señor. ¿Qué tan cerca quieres estar del Señor? Tú lo determinas. ¿Qué tan cerca quieres escuchar su corazón, el latir de su corazón, y que Él se manifieste a tu vida? Porque meditaba también en estos días. Recuerden que Dios es omnipresente. Es decir, una de las cualidades de Dios, atributos, perdón, es que es omnipresente. Es decir, está en todos lados. Está aquí con nosotros, pero también está en tu casa, también está en África, también está en cualquier parte del mundo. Pero la manifestación de su presencia es otra cosa en cada uno de nosotros. Es completamente diferente. Entonces, pongamos al Señor delante de nosotros. Y miren, estos principios, cuando pones a Dios delante de ti, fíjate qué tremendo. Ya no avanzas por la lógica humana. Ya no avanzas con base a lo que tú crees y piensas, porque caminas por fe. Y dice la escritura que el justo por la fe vivirá. Haces cosas que crees que no podías hacer, das pasos de fe donde a lo mejor pensabas que no podías, y el Señor te dice hazlo. Y hay una voz interna en tu corazón: da el paso, camina, yo voy a estar contigo. Y entonces dices, cuando pones a Dios delante, avanzas no con la lógica humana, dice, avanzas por una dirección divina. Y algo que me gusta pensar, cuando pones a Dios delante, quiere decir que Dios te guía, que Dios te guía. Ya no va a ser que Dios venga, como te decía hace un momentito, solamente con mis planes, sino ahora Él me toma de su mano y me lleva y me guía a los lugares que Él decide que yo tengo que transitar y que yo tengo que caminar. Ahora Él es mi guianza, ahora Él es mi líder, ahora es el que marca mi destino y mi propósito. Y eso es otro boleto, esa es otra cosa. Fíjense, cuando decidimos poner a Dios delante de nosotros, dice, alineamos nuestro corazón a su mente y a su propósito. Ya no son mis propósitos, ya no es mi deseo, sino es el deseo de Dios. Y vaya, como te decía, que a veces nos hemos equivocado en las cosas que hacemos, pero créeme que si decidimos hacer lo que Dios tiene para nosotros, ten la certeza de que va a ser algo mucho mejor para tu vida, para tu casa, para tu familia. ¿Sí? Él es el que nos guía ahora. Ya no es nuestra agenda, es la agenda de Él. Ya no son mis planes, son los planes de Él. Poner al Señor delante de Dios se tiene que ver con algo. A lo mejor no ves todo la película, es decir, no ves todo el futuro, no ves el futuro, lo que va a pasar, porque Dios nos va mostrando poco a poco las cosas. Sabes que vamos a llegar a este primero Dios, a este 2026, que podamos estar juntos aquí adorando al Señor. Pero sabes, necesito aprender a confiar en el Señor cada día. Cada día tienes la oportunidad. Dice la escritura que cada mañana sus misericordias son nuevas. Cada día, cada mañana. Tú tienes que aprender a que cada día que te despiertes tienes que tomar una decisión. Dice la escritura también que Él pone delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Me explico? Y te dice, pues, escoge pues la vida. Todavía nos recomienda que escojamos las cosas que son de Él. Y ahora, ¿cuál es la vida? La escritura también nos dice ahí en Juan
que Él es el camino, la verdad y la vida. La vida es Cristo. Así que si tú escoges por Él, si tú apuestas por Él, si tú tomas la decisión de seguir a Cristo, entonces vamos a caminar de manera impresionante para este 2026. Eso tiene que ver cuando decides poner a Dios delante de ti. Vas a caminar seguro. A lo mejor no vas, insisto, no conoces el final de la película, pero ten la certeza que cada paso que des, el Señor te está poniendo el piso para caminar firme y que tu recorrido sea mejor y mayor, con más fuerza para lo que el Señor tiene para tu vida. Y vas entonces a dejar de mirar las circunstancias, no vas a tener miedo, vas a confiar en el Señor, porque así sucede. Muchos sin darnos cuenta, estamos avanzando para este 2026. Y hay gente que podemos ser muy optimistas y creemos lo que Dios va a hacer, pero hay gente que entra con temores a la vida, entra con temores a los procesos, a las nuevas temporadas. Pero yo te digo, haz un lado eso, confiamos en Dios, creámosle al Señor y Él se va a encargar de hacer una obra preciosa en cada uno de nosotros. Amén. Y la escritura nos dice ahí en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cada paso que yo doy, cuando yo baso lo que hago a través de la palabra del Señor, va a haber una luz que me va a alumbrar y va a ser firme mis pasos en todo lo que yo quiera hacer este 2026. Por eso te decía desde un principio que la determinación es tuya y es mía. Lo que tú vas a vivir este 2026 tiene que ver con la intencionalidad que tienes para buscar al Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo quieres vivir? Yo quiero vivir un año pleno, yo quiero vivir un año abundante. ¿Tú cómo lo quieres vivir? Creo que todos queremos cosas buenas. Dios ya preparó un camino, dice que aun por torpe que fuésemos, no nos vamos a extraviar, sino vamos a caminar por Él, en Él. Así que tenemos todo para caminar en un 2026 lleno de la gracia y el favor de nuestro amado Señor. Amén. Fíjate qué interesante, dice en la segunda parte, dice: delante, he puesto siempre al Señor delante de mí. Y la palabra delante en la etimología, fíjense, tiene que ver, dice negab, dice a la vista, enfrente. Y en griego es teleion, ¿verdad? Teleioi, ¿no? Teleioi. Y dice, habla que tenemos que estar, cuando decimos estar delante del Señor, tenemos que estar apercibido de lo que Él hace. Es decir, Él empieza a caminar y yo tengo que estar pendiente de lo que está haciendo. O sea, si Él se mueve, yo me muevo. Si Él se agacha, yo me agacho. Si Él brinca, Él brinca. ¿Se acuerdan cómo ese juego, no? Simón dice: yo me brinco, yo agacho y demás. ¿Por qué? Porque la escritura nos enseña también que el pueblo de Israel, cuando estaba ahí en el desierto, estaba la columna, en este caso de fuego, en la noche, y la nube en el día, ¿verdad? Pero cuando la columna se movía, había que moverse, porque si no te movías con la columna, en este caso de fuego, te congelabas. Pero también en el desierto, cuando la nube se movía y tú no te movías, pues era un calor impresionante, te podías morir del calor que había. Es decir, tienes que aprender que este 2026 tienes que moverte donde Dios se mueve. ¿Me explico? Tienes que moverte donde Dios está moviendo, estar atento, apercibido. Si Él está trayendo algo fresco y nuevo, yo lo quiero, lo nuevo del Espíritu. Hemos estado hablando de la gloria en casa. Queremos la gloria, queremos ver la manifestación de la gloria en cada uno de nosotros. Busquémosla. Y si Dios está moviéndose para ese lado, en la adoración, en la alabanza, lo voy a estar haciendo. Y si Dios te está hablando que tienes que hacer, o que tienes que dejar de hacer, o que tienes que invertir, o que tienes que exhortar, o que tienes que hacer ciertas cosas, hazlas. Pero la única manera es cuando estás delante de Él, buscando su rostro, porque hay tres principios muy importantes. Tienes que aprender a escuchar, o sea, buscar su rostro, escuchar lo que Dios nos habla y obedecer. Esos tres principios son muy importantes. Buscar el rostro del Señor, escuchar lo que nos dice y obedecer.
Y si haces eso, te vas a llevar una grata sorpresa, porque dice el Señor que a los que buscan, que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, lo vas a encontrar. Dios no es un Dios ausente, de que si tú lo buscas, ¿dónde va a estar? Él está siempre presente y se va a manifestar cuando tú le buscas. Y no solo cuando le buscas, sino cuando escuchas la instrucción que Dios habla y que Dios te dice que hagas. Y lo mejor es cuando obedeces la instrucción de Dios. Entonces ten la certeza que estás caminando en la voluntad perfecta de nuestro Dios para completar y hacer lo que Dios tiene para tu casa. Amén. Amén, amén. Bueno, al menos no sé, a mí me ha bendecido esto y espero que te esté bendiciendo, porque creo que esta palabra es justamente para nosotros en este 2026. Tenemos que bajar el cielo. Las bendiciones de Dios ya están, me explico. Él ya ganó todo por nosotros. ¿Cómo le hago? Es como esa piñata que ya está llena de sus riquezas, de su gloria, riquezas de su gracia, riquezas de su gloria. ¿Cómo le hago para bajarlo? Tengo que poner fe, pero tengo que poner acción. Tengo que avanzar, creerle al Señor, dar pasos de fe, ser tan intencional en lo que voy a hacer, cómo lo voy a buscar e insistir, porque a veces creemos que se trata de un momentito. A veces Dios, cuando tú inclinas tu corazón y cuando abres la disposición de tu corazón para estar con Él, Él está contigo, pero le gusta estar contigo. Así que dispón tu corazón para encontrarte con Él. Que este 2026 sea para nosotros, para los que somos parte Centro de Vida Lomas, un común denominador, que estamos buscando al Señor, que estamos escuchando su voz, que queremos hacer su voluntad, para que justamente nuestra vida sea una vida llena de su gracia, llena de su favor. Fíjense, amén. Ahora, fíjense, la segunda parte dice: porque está a mi diestra. Y eso me encanta, porque está a mi diestra. O sea, David dijo: he puesto al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra. Una cosa, que Él siempre está delante de mí y que lo voy a buscar y que voy a poner mi mirada en Él y que voy a entender que Él es el que me guía, el que dirige mis pasos. Y otra cosa muy distinta: porque está a mi diestra. Y cuando hablamos de la diestra, dice, habla de fuerza, habla de honor, habla de victoria, habla de que no estamos solos, de que no vas a caminar solo en este 2026, de que Dios está a tu lado. Que si tú te sientes solo, si tú crees que porque no hay nadie contigo, ¿sabes qué? Dios está contigo. No solo está contigo, está por ti y está a favor de ti, y Él camina ahora contigo. Él va, te toma del brazo y va a acompañarte durante este 2026. Yo lo creo. Yo creo que Él va a acompañarme este 2020 en todo lo que hagamos en el ministerio, con la familia, con todas las cosas que hagamos. Así lo tienes que creer. Cuando te despiertes, ten la expectativa. Decía bien la pastora, y nos enseñaba el pastor Carranco, de que tenemos que celebrar, tenemos que estar expectantes. Cuando te despiertes en casa en la mañana, ¿qué es lo que vas a hacer hoy, Señor? Sé que estás conmigo, me vas a acompañar, vas a llevarme, vas a estar de mi lado, vas a hacer que yo camine. Y sabes que no me voy a sentir solo, no me voy a sentir triste, porque a veces las circunstancias hacen que nos podamos sentir así, pero Dios está a favor de nosotros y con nosotros. Dice, no es solo una posición física, no, sino es un lugar de poder. Dice la escritura en Éxodo 15:6, dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, la diestra del Señor es algo poderoso. Cuando dice: yo voy a estar contigo a tu diestra, voy a estar contigo. Salmo 118, 15 y 16. La diestra de Jehová hace proezas, hace proezas. Fíjense, la diestra del Señor como dirección y guía. La diestra del Señor simboliza la dirección correcta, el camino seguro. Él te va a decir: no es por allá. No sé si se acuerdan, ¿no? A lo mejor cuando éramos pequeñitos, o cuando tú llevabas a los hijos que quería correr para un lado, o que se iba a caerse a la alberca, tú lo agarrabas: no es por acá. Y así el Señor, tú vas para un lado y te va a agarrar y te va a decir: no, vete para acá.
Aquí es donde tienes que caminar. Este es el rumbo que yo quiero. Voy a hacer que no tropieces. Te voy a ablandar el camino, voy a despejar el camino. Porque estoy aquí contigo. Voy a caminar contigo. Y siéntete privilegiado que el Rey del universo va contigo a tu diestra. Amén. Dice, Dios está a mi diestra. Fíjense qué interesante. Dice, significa poder, que no vas a enfrentar solo las batallas, que vas a tener autoridad, que vives respaldado por nuestro Señor, que el Señor te da honra, que caminas bajo su favor, que tienes la protección de Dios, que estás guardado, que Él está guiando tus pasos también, y que no te vas a perder, que no te vas a extraviar en este 2026, sino vas a caminar con la dirección que Dios tiene para nosotros. Amén. David encontró eso en el Señor. Y si tú ves la vida de David, del rey David, fue una vida, una vez que fue lleno del Espíritu Santo, fue imbatible cuando llegó al trono. 40 años estuvo ahí, nunca perdió una batalla. ¿Me explico? Y Dios te dice, no vas a perder nada si tú estás conmigo. Y por eso te decía, Dios es tan real, queridos. Tienen que hacer real a Dios en sus vidas. Hagámoslo. Y al decirte esto, lo que te quiero motivar es que si eso es real para ti, lo hagas más real. Dios es tan real que lo puedes sentir, lo puedes percibir. Él está contigo todos los días. Él te abraza. ¿Me explico? Él está atento. Él está atento a escuchar tu voz. Él quiere tener comunión contigo. Al decir que su diestra está con nosotros, declara que no vas a pelear solo. ¿Cuántas peleas o cuántas situaciones has creído que no has podido vencer? Pero ahora, porque te has sentido solo, pero ahora vas a entender que el Señor está contigo. El Todopoderoso está contigo y nos va a ayudar en este 2026 a pelear la buena batalla de la fe, y entender que Dios quiere que este 2026 se ha manifestado el poder y la gloria en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces. Amén. Y mira, hay una porción que me encanta al decir, no seré conmovido. Y al hablar de ser conmovido tiene que ver con que no vamos a resbalar, no vamos a ser sacudidos, no vamos a caer, no vamos a tambalearnos. Es decir, podemos tener embates, ¿sí? La vida misma nos trae situaciones difíciles, pero cuando he decidido poner al Señor delante de mí, cuando entiendo que Él está a mi diestra, entonces ahora entiendo que que mis convicciones no se van a mover, que voy a permanecer firme, La Escritura ahí nos enseña, ahí en Mateo, que hay dos tipos, el prudente y el insensato. Aquel que decide poner y hacer su casa sobre la roca, que en este caso es Cristo. Dice que podrán venir tormentas, inundaciones, y la casa va a permanecer. Pero si tú no escuchas las palabras, si no estás atento a la voz de Dios, dice, entonces es como si tú edificaras tu casa, dice, sobre la arena, y justamente vendrán tempestades, vendrán lluvias, y tu casa va a caer, porque no está fundamentada en la palabra. Y esto tiene que ver justamente, no seremos conmovidos, porque nuestra vida, nuestra firme ancla del alma está en el Señor. No seremos conmovidos porque mis convicciones, la firmeza que tengo en mi corazón, no tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso, sino con lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque entendamos que lo que nos hace fuertes es el Señor. La Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En medio de nuestra debilidad. Cuando reconozco que soy débil, es cuando verdaderamente soy fuerte en Él. Cuando creo que yo todo lo puedo, que todo lo sé, que bajo mi propia prudencia puedo hacer todo lo que yo quiera, entonces corremos el peligro de que nuestra vida se diluya y de pensar en que nosotros somos buenas personas. Si algo tenemos es que no somos buenos. Si algo bueno tenemos es que Dios nos ha dado de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y todo lo que tenemos, todo lo que seremos, todo lo bueno que vayamos a tener este 2026 es por su gracia, por el amor que Dios ha derramado sobre cada
uno de nosotros. Así que, ¿por qué no me voy a hacer conmovido? No voy a flaquear, voy a permanecer. No importa las circunstancias, no importa los embates de la vida, no importa lo que digan la economía, no importa lo que digan las noticias. En Cristo yo voy a permanecer firme. Amén. Yo voy a permanecer firme. ¿Sabes? Cierra tus ojos. Vamos a orar. Y yo le pido al Señor, cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Señor. Desatamos, Señor, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de mis hermanos que están aquí, sobre cada uno de los que son parte de la transmisión, tu presencia, Señor. Que así como el rey David dijo en este salmo: he puesto al Señor siempre delante de mí, porque su diestra está conmigo, no seré conmovido. Así, cada uno de nosotros podamos decirle al Señor que te vamos a poner siempre delante de nosotros, Señor. Siempre. Que tu diestra nos va a acompañar en todo momento, y que no vamos a ser conmovidos, que no vamos a flaquear, que no vamos a dudar, que vamos a permanecer, Señor, en ti, Señor. Porque tú estás conmigo, Señor. Porque tú estás con nosotros, Señor. Porque tú traes de las riquezas de tu gloria y las riquezas de tu gracia para con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Que venga, Señor, como un sello a nuestro corazón. Padre, siempre delante de ti. Siempre tú estarás delante de mí, Señor. Repite: Padre, yo te pongo delante de mí siempre. Siempre lo voy a hacer, Señor. Siempre voy a ponerte delante de ti, en mis decisiones, Señor, en mis pensamientos, Señor. En que antes de tomar cualquier decisión voy a pensar en ti, voy a pensar en lo que tú haces, en lo que dice tu palabra, Señor. Antes de accionar, Señor, antes de la acción, Señor, que siempre pase por el filtro de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.